Bienvenidos una vez más. Entonces, estamos hablando de locations. Hemos estado hablando de todo lo que. Todas estas expresiones como across the street, down the street, on the left, on the right. Bueno, por el efecto de cámara, on the left, on the right. eh, Next to, ¿cierto? Todas las expresiones que nos sirven para decir dónde queda un lugar. ¿Listo? Entonces, íbamos hasta esa parte. Entonces ya sabemos cómo decir dónde queda algo. Ahora necesitamos saber, ¿sí? Antes de pasar a dar las instrucciones de cómo llegar a algún lugar, necesitamos aprender a expresar cuántos lugares, o si hay o no, ciertos lugares en un vecindario, en un barrio, en una ciudad. ¿Listo? Entonces para eso vamos a utilizar, tenemos el tablero dividido en dos porque vamos a utilizar dos formas diferentes. La primera es con there is y there are, y su forma de pregunta is there, are there. There is y there are son dos palabras que tienen un significado similar. Estas palabras significan hay. ¿Listo? Hay, del verbo haber en español, ¿cierto? Hay. Exactamente lo mismo significan las dos, solo que there is, ¿listo? Es hay en singular, ¿sí? Hay una cosa. Y there are es hay en plural, varias cosas. Ejemplo, there is a marker here. There is a marker here. Hay un marcador aquí. There is a marker here. Pero si ya son dos, pues there are two markers here. Y si son tres, pues there are three markers here. ¿Sí? Significa hay. Entonces, vamos a utilizarlo, obviamente, con el mismo vocabulario que hemos utilizado para hablar de los lugares que hay en un barrio, en una ciudad. ¿Listo? Entonces, yo puedo decir, por ejemplo, que en mi barrio hay, no sé, digamos, there are five gyms in my neighborhood. There are five gyms in my neighborhood. Entonces hay, ¿cierto? Vamos un poquito mejor este 5 que se vea mejor. Así que se vea que es un 5. There are five gyms in my neighborhood. Entonces, ¿qué quiere decir? Que hay 5 gimnasios en mi vecindario, ¿cierto? Eso es lo que estamos diciendo. Si hubiera solo uno, por ejemplo, si no hay 5 gimnasios y no hay solo uno, una vez más, pues ya no sería five gyms ni there are, sino sería there is one gym in my neighborhood. ¿Listo? Entonces esa es la forma de decir hay algo. Ahora, ¿por qué lo tenemos aquí? Is there, there are. Is there, are there. Porque vamos a preguntarlo. Esto lo vamos a utilizar como forma de pregunta. Ya sabemos cómo utilizarlo a forma de afirmación. Ahora, ¿cómo sería una pregunta con esto? Entonces, lo único que vamos a hacer es utilizar las expresiones de esta manera y ya completamos con lo que querramos saber. Esto es equivalente a una yes no question. ¿Se acuerdan las preguntas que solo se responden sí o no? ¿Listo? Y que llevan una entonación hacia arriba. Por ejemplo, are there. Entonces aquí depende, la pregunta que hagamos depende de cuál de las dos expresiones usemos. Yo puedo hacer la pregunta con is there, pongamos, preguntemos lo mismo, is there any gym? Is there, por ejemplo, is there a gym? Is there a gym in your neighborhood? ¿Cierto? Y signo de pregunta. Is there a gym in your neighborhood? ¿Hay un gimnasio en tu vecindario? ¿Un gimnasio en su barrio? Podría hacer de esa manera la pregunta. ¿Listo? O, si lo utilizo con are there, vamos a preguntar por lo mismo, are there. Pero aquí ya no vamos a decir a gym, ¿cierto? Porque estamos preguntando con la expresión de plural, con el are. Entonces vamos a decir, are there any gyms? Lo ponemos en plural también. Are there any gyms
in your neighborhood. También no nos puede faltar el signo de pregunta. Y ya con eso entonces tenemos ya hechas nuestras preguntas. Las dos preguntas son válidas, las dos preguntas son básicamente la misma cosa. Solo que si nosotros utilizamos is there, vamos a preguntar por uno, ¿sí? Vamos a seguir con la lógica de que es singular. Y si preguntamos con are there, utilizamos la palabra any, ¿cierto? Y gyms en plural, o sea, el sustantivo por el que estamos preguntando lo vamos a poner en plural. ¿Listo? Porque tenemos el are, es solo eso. Yo puedo preguntar de cualquiera de las dos maneras y da lo mismo. Este any es una palabra que es un poco versátil, ¿listo? Any puede significar, en este caso, que es una pregunta, significa alguno, ¿sí? Como si hay algún gimnasio. Así esté con plural, es lo que significa, ¿listo? Is there any gyms? Are there any gyms in your neighborhood? ¿Sí? ¿Hay algún gimnasio? ¿Hay alguno o algunos gimnasios en tu vecindario? Listo. Y pues podemos responder, por ejemplo, yes, there is, o no, there isn't. Yes, there is, no, there isn't, ¿cierto? Podemos preguntarlo de esa manera y podemos, si es con, si es con is y si es con are, decimos yes, there are, o no, there aren't. Y aquí vamos a agregar nuevamente el any, ¿cierto? Aquí está nuevamente el any. Entonces, ¿qué es esto? Yes, there is, si hay uno. Entonces, is there a gym in your neighborhood? Yes, there is one. There is one gym. Sí, hay uno. O yes, there is, simplemente. Cualquiera de las dos está bien. O no, there isn't. Aquí también podemos poner el any. No, there isn't any. O no, en caso de plural, yes, there are. Yes, there are three, por ejemplo, si queremos decir cuántos hay. Yes, there are three gyms. O no, there aren't any. Y any, ¿se acuerdan que les dije que es una palabra un poco versátil? Acá, entonces en pregunta significa alguno, pero cuando es una oración negativa significa ninguno. ¿Listo? Solo se puede utilizar en preguntas y negaciones con el significado de alguno o ninguno. ¿Listo? Entonces esto es para saber eso. Nosotros no sabemos si hay o no hay de esos lugares en el vecindario. Yo puedo preguntar cualquier cosa. Are there any restaurants in your neighborhood? Are there any schools in your neighborhood? Are there any churches in your neighborhood? Sí, espero que hayan estudiado la lista de vocabulario que les envié. Y luego tenemos la siguiente parte, ¿listo? Que ya es how many algo are there, ¿cierto? How many tenemos un espacio. Entonces, how many, ¿sí ven? Ya no es is there, are there, sino que empezamos con how many. How many es una pregunta para cantidad, entiéndase cuántos, para cosas que se pueden contar. Que se pueden contar, o sea, cuyas unidades se pueden contar. 1, 2, 3, 4. Entonces los lugares normalmente se pueden contar, ¿cierto? Una casa, dos casas, tres casas, cuatro casas. Un banco, dos bancos, tres bancos, cuatro bancos. Un centro comercial, dos centros comerciales, tres centros comerciales, cuatro centros comerciales. Cosas así. Entonces, para eso utilizamos el how many. Entonces yo pregunto how many gyms. Sigamos con el ejemplo de los gimnasios. How many gyms? Y luego sí, are there? How many gyms are there in your neighborhood? Y aquí ya no estoy preguntando si hay o no hay de esos, sino cuántos hay. How many gyms are there in your neighborhood? ¿Listo? Y para responder, ¿listo? Para responder, vamos a seguir respondiendo con el there is, there are, ¿cierto? Lo vamos a utilizar para decir hay, recuerden, hay, there is o there are.
Entonces, resulta que en mi barrio hay 4 gimnasios, como hemos puesto el ejemplo principal. There are 4 gyms in my neighborhood. There are 4 gyms in my neighborhood. ¿Cierto? There are 4 gyms in my neighborhood. O si es solo uno, pues there is, ¿cierto? There is one gym in my neighborhood. There is one gym in my neighborhood. Only one gym. ¿Listo? Y eso es lo que tenemos. Eso es lo que tenemos de para seguir avanzando en nuestra unidad, en nuestro tema de clase. Entonces, ¿listo? Preguntar por lugares con hablar y preguntar de lugares con there is, there are, ¿cierto? There is, there are, is there, are there. Y hablar y preguntar de lugares con how many are there. Entonces, de esta manera ustedes pueden llevar a cabo eso. ¿Listo? Entonces, en nuestra clase de mañana vamos a tener una pequeña parte donde podamos conversar. Ya en la sesión anterior cada uno pudo contar algo de lo que hay en su vecindario, pero vamos a mañana hacer otra actividad con eso. ¿Listo? Y mañana mismo les explico cómo va a ser el taller basado en esto. ¿Listo? En la clase de mañana les voy a pasar como apoyo una presentación de PowerPoint, también con ese mismo tema como para terminar la explicación. Y en la clase de mañana, resolviendo las dudas, les explico con esa presentación de PowerPoint. Eso es lo que vamos a hacer durante la sesión presencial del día de mañana, sincrónica del día de mañana, y de una vez explicamos el taller que trabajaremos durante la semana, ¿listo? Hasta, para el día jueves. Entonces, espero que este material les sirva, espero que quede claro, y si genera dudas, espero que las elaboren y mañana las presenten, sí, las hagan sus preguntas y pidan sus aclaraciones en clase y con mucho gusto, ¿listo? Entonces, esto es todo por este pequeño video y nos vemos el día de mañana.